en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que lo hubieren llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya, de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas hacia el cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Hermano, cuando nosotros leemos esto, esta es una pequeña porción de la oración que que Salomón hizo. Después de haber construido el templo que su padre David había prometido construir al Señor, el cual a David no se le había concedido, porque la palabra dice que tenía manchadas sus manos de sangre, pero que su hijo construiría ese templo. Amén. Esta es una oración larga, hermanos, que el rey Salomón hace al Señor. Aquí solamente estamos tomando una pequeña porción de esa oración. Más atrás nosotros vemos que habla acerca de las pestes, el clima, guerras y todas estas cosas, que a veces nosotros, cuando vienen pestes y el clima se pone feo, nosotros ignoramos que la mano de Dios está sobre todas esas cosas, que Dios está obrando siempre detrás de lo que acontece, hermanos. Amén. Ninguna cosa acontece porque así tenía que pasar. Todo lo que acontece, hermanos, es porque Dios lo permite. Y en muchas de estas cosas, todo lo que nosotros vemos, guerras, países que están en guerras, países que están pasando sequía, países que están pasando inundaciones, es la mano de Dios. Amén. A veces Dios quiere castigar a ciertas personas o a cierto pueblo y permite que estas cosas acontezcan. Y el rey Salomón había entendido todo esto, y más atrás se lee esto que habla de las pestes y todas estas cosas, donde habla del saltón, el añublo, el pulgón y todas estas cosas que vendrían por causa de la desobediencia. Y hay un solo motivo por la cual estas cosas pasan, hermano: la desobediencia y la rebeldía del hombre. Así es, amén. Pero aquí Salomón dice: si tu pueblo saliera en batalla contra el enemigo por el camino que tú le mandaste, este es algo importante, no va a salir a la batalla por otro camino más, sino por el camino que Dios lo mande, le mandaste, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. El rey Salomón, lo primero que está expresando en esto que leo, porque más atrás habla de otras cosas, es: Señor, el día que tu pueblo salga a la batalla, a pelear, y ellos oren a ti, dirigiéndose por medio de esta ciudad, por medio de este templo que he construido, tú vas a escuchar y vas a responder. Pero el Señor no va a responder, hermano, porque Salomón lo está diciendo. Más adelante vamos a ver por qué el Señor respondería a esas oraciones.
No es porque el rey Salomón lo dijera, porque era el rey decretando que Dios tenía que escuchar al pueblo. No es porque era el rey Salomón, el hombre recto, el hombre justo, al cual Dios iba a escuchar, por el medio del cual el pueblo iba a recibir el favor de Dios. Primeramente el rey está diciendo, y se dirijan hacia esta ciudad, o se dirijan hacia esta casa que he edificado, la cual la casa representaba la presencia de Dios allí. Amén. Cuando nosotros leemos esto, nosotros tenemos que entender que Dios había prometido que su gloria iba a estar allí, en esa casa, en esa ciudad que se había edificado. Entonces nosotros, cuando vemos esto, nosotros tenemos que llevar esto a nuestra vida actual. Cuando nosotros oramos, ¿por medio de quién oramos? ¿Quién es al que nosotros decimos en el nombre de quién? Ellos no oran por el templo, nosotros no oramos por el templo, ellos oraban por el templo. Ellos oraban por medio de esa ciudad en la cual Dios había prometido estar. Así es, amén. Nosotros oramos en el nombre de Jesús y por medio de Jesús. Amén. Entonces, Él le dice, tú oirás desde los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Algo que también nosotros debemos de notar es que siempre el pueblo de Dios ora. El pueblo de Dios en cada cosa que va a hacer siempre ora a Dios. Amén. El pueblo de Dios no toma decisiones por su propia cuenta. El pueblo de Dios no es aquel que toma las decisiones y después ora para que el Señor bendiga su decisión. El pueblo de Dios ora para que el Señor le indique primero la decisión que va a tomar, si es la correcta o no es la correcta. Así es, amén. Y eso es algo que nosotros vemos continuamente en las Escrituras. Ahora dice, decía, tú irás y les harás justicia. Ahora dice, pero si pecaren contra ti, algo que más adelante dice, porque no hay hombre que no peque. Y es algo que nosotros tenemos muy en claro. Así es, amén. No hay hombre en la tierra justo que nunca peque. Y el rey Salomón lo tenía en claro. Pero vamos a ver más adelantito la diferencia entre el pueblo impío y el pueblo de Dios. Una de las cosas que tiene el pueblo de Dios es que peca y reconoce su pecado y se arrepiente de su pecado y se convierte de su pecado. Amén. El que no conoce a Dios vive en el pecado. No cae en el pecado, vive en el pecado. Así es, amén. Y esa es la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Gloria a Dios. No es que el pueblo de Dios no peca. Peca, pero se vuelve, se arrepiente, se levanta. O como si dijéramos nosotros, se cayó, pero se levanta. Amén. Porque muchos tenemos la frase, está caído. El pueblo de Dios no queda caído. Se levanta. Amén. Dice, porque no hay hombre que no peque. Y por esta razón es que necesitamos de un Salvador. Si fuéramos hombres sin pecado, no necesitáramos de un Salvador. No necesitáramos orar a Dios. No necesitáramos ser redimidos. No necesitáramos ser rescatados. Por esa razón el hombre necesita de Dios, porque es un pecador. Y estuvieres, ¿dónde estamos? Y estuvieres airado contra ellos. Habla que Dios se va a airar por motivo del pecado del hombre, ¿verdad? Amén. Estuvieras airado con ellos. Airado contra ellos. Y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Está diciendo, si tú, Dios, te enojas y permites que los enemigos los agarren y los lleven presos y los lleven encarcelados, sea lejos o sea cerca, dice, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos y se convirtieren. Cuando habla volvieren en sí es recapacitan. Amén. Y entienden por qué les ha acontecido lo que están viviendo. Porque a veces la gente vive la vida que vive en calamidad y dificultad y dice es una prueba. A veces no son pruebas, a veces son castigos de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Poner a meditar en su vida cómo he estado caminando
este tiempo delante de la presencia del Señor. Y a eso se refiere. Y ellos volvieren en sí en la tierra que fueron cautivos y se convirtieren. No solo vuelven en sí y reconocen que han pecado, sino que se convierten. Y no solo se convierten de apariencia, también. No solo es que dicen, me arrepiento y no vuelvo a pecar y por unos días. Y oraren a ti en tierra ajena de los que los llevaron, los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y cuando uno comete impiedad es un impío. Amén. Hemos cometido impiedad. Y después, ¿qué dice? Y se convirtieren de todo su corazón. Y ahí está la diferencia, hermanos. En el que reconoce su pecado, entiende que está en pecado, y el que se convierte de todo su corazón. Hay una gran diferencia entre entender que uno es un pecador, al igual que el resto del mundo, y en reconocer que uno es un pecador y arrepentirse y no vivir como el resto del mundo. Esa es la gran diferencia que hay entre nosotros, el pueblo de Dios, y el pueblo pagano. Porque el pueblo pagano, si usted le pregunta a la gente que es pecado lo que hace, dice sí, pero todos pecamos. Eso es lo que dice. Sí, pero no hay nadie que no peque, le va a decir a la gente. Pero el Hijo de Dios no va a usar esta expresión. Cuando reconoce que lo están confrontando con su pecado, va a decir sí, es cierto, y necesito arrepentirme. Porque Él sabe, el Hijo de Dios sabe que la excusa de todos somos pecadores no le va a funcionar. Porque este es algo que el hombre busca, justificar su vida pecaminosa, cuando dice esta expresión. El pueblo de Dios nunca busca justificar su vida pecaminosa. Porque si busca justificar su vida pecaminosa, entonces no hay arrepentimiento. Lo que hay es un entendimiento, pero no arrepentimiento. Si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia esta tierra, hablando de Jerusalén, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, a la casa que yo edificado a tu nombre. De esa manera era como el pueblo tenía que dirigirse a Dios. Amén. Siempre buscaban, hermanos, de inclinar su rostro hacia esa ciudad, hacia donde estaba ese templo edificado. Nosotros, hoy en día, ¿hacia quién nosotros dirigimos nuestras oraciones y nuestro rostro? Cristo Jesús. Hacia Cristo Jesús. Hacia Él nosotros nos dirigimos cuando reconocemos nuestro pecado. Porque solo en Él nosotros podemos alcanzar perdón y misericordia de parte de Dios. Amén, así es, gloria a Dios. Bendito Jesús. Después dice, tú irás en los cielos en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. El rey Salomón daba por hecho que Dios iba a escuchar, amén, gloria a Dios, la oración de su pueblo, pero no sin antes mencionar lo que dijimos anteriormente: reconocer su pecado, arrepentirse, amén, y después convertirse. Gloria a Dios. Cuando el hombre reconoce su pecado, sabe cuál es su pecado por nombre, cada uno es su pecado. Así es, amén. Y los puede mencionar: esto y esto y esto y esto ha sido lo que he hecho mal ante los ojos de Dios. Ahora se arrepiente y dice: esto y esto y esto y esto no lo vuelve a hacer. He abandonado, amén. Ahora se convierte: voy a hacer esto y esto y esto otro que el Señor quiere. Son tres pasos que menciona la Escritura. Amén, gloria a Dios. Reconocer su pecado, arrepentirse. Amén. Eso es no volverlo a hacer. Convertirse, hacer lo contrario a lo que hacía. Amén, gloria a Dios.
Y esto lo hemos explicado muchas veces. Amén. Y como algo muy fácil siempre lo ponemos con la mentira. El hombre reconoce su mentira. Soy un mentiroso. Porque lo primero que tiene que hacer alguien para saber que es un pecador es reconocer que es. Entonces, ya no voy a mentir más. Se arrepiente. Reconoció y se arrepintió. Ahora se convierte. Voy a hablar verdad. Y voy a practicar la verdad. Y voy a predicar la verdad. Ese es arrepentirse, reconocer, arrepentirse y convertirse. Son tres pasos que hay que tomar. No es solamente reconocer y arrepentirse. Falta lo otro. Porque mientras no haga uso de lo otro, corre el peligro de estar nomás en el arrepentido, pero volver otra vez a lo mismo. Pero si se convierte, la cosa es diferente. La cosa es diferente. Entonces, hermanos, la palabra de Dios en muchos pasajes habla que Dios mira de lejos al soberbio, mas al humilde lo ve de cerca. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, el soberbio y el humilde, tenemos que entender que el soberbio es aquel que no reconoce su pecado y no se arrepiente de él. Y el humilde es aquel que entiende y reconoce, se arrepiente y se convierte. Amén, gloria a Dios. Porque ese es al que Dios ve de cerca. Y la palabra nos habla muy claro de esto. Cuando habla también, el mismo Salomón habla también en otro pasaje donde dice, si tu pueblo se humillare y se convirtiere de sus malos caminos. Entonces, amén. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, incluso la gente lo usa como amuleto. Amén. En el tiempo de la pandemia mucha gente lo usaba como amuleto. Ponían estas frases, las escribían en la casa, tenían por ahí una Biblia abierta con esa frase, tomando como un amuleto pero no viviéndolo. Amén. Y no se trata de tomarlo como amuleto, hermanos. Se trata de vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Gloria a Jesús. Tú irás desde el cielo en el lugar, ya lo leí, luego el 50 dice, y perdonarás a tu pueblo. ¿Pero por qué razón lo va a perdonar? Perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que lo hubieren llevado cautivo. Amén. Va a poner en los otros que los han llevado presos como que les tengan lástima y que comiencen a reflexionar y a liberarlos y a dejarlos ir. Amén. Para que vuelvan otra vez a ser libres como Dios los tenía libres. Amén. Y después dice, ¿por qué razón Dios iba a ver con ojos de misericordia para perdonar y para recibir a su pueblo? Porque ellos son tu pueblo. El primer paso para nosotros poder alcanzar la misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados es ser parte de su pueblo. Amén. Si no somos parte de su pueblo, la Biblia habla en muchos pasajes acerca de la oración también. Y sabemos que Dios no oye a los impíos, pero si alguno es temeroso de Dios y se aparta del mal, a ese oye. Escucha, amén. Porque son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. ¿Por qué razón? Porque tú los apartaste para ti, como heredad tuya, de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste nuestros padres de Egipto, oh Jehová. Todo lo que el Señor hace, hermanos, nunca se nos olvide que todo lo que el Señor hace, lo hace para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Para que su nombre sea visto como el nombre sobre todo nombre. Gloria a Jesús. Nunca el Señor hace algo porque nosotros seamos merecedores. Porque si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, no nos hace merecedores de nada. Así es, amén.
Por su gracia. Es únicamente porque por su gracia nos ha hecho ser parte de su pueblo. Porque por su gracia y su misericordia nos ha hecho ser parte de su heredad. Esto ha sido siempre así desde el principio. Cuando Dios saca a su pueblo, lo perdona a su pueblo, tiene misericordia y lo prospera, Dios es engrandecido. Y ese es el plan y el propósito del cual nosotros debemos de siempre buscar, que Dios sea exaltado en todo Gloria a Dios. Amén. lo que se hace. Santo eres. Y cuando nosotros pedimos algo, siempre pidámosle al Señor, Señor, que sea para honra y gloria de tu nombre. De no ser así, Señor, mejor que no se cumpla. Así es. Amén. Si no va a ser para gloria de tu nombre, si no va a ser para que yo crezca más, sea más edificado, tenga más tiempo para honrar tu nombre, Señor, que no se haga. En todo lo que nosotros pidamos, debemos de buscar principalmente esto, hermano, que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice después, 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová esta oración y súplica, se levantó de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. ¿Cómo estaba Salomón orando? Mostrado. De rodillas, Amén. con sus manos levantadas al cielo. Son hermanos posturas que dan mucho que entender acerca de cómo nosotros vemos a Dios. Porque yo no creo que ninguno de nosotros se vaya a arrodillar delante de un hermano y le vayamos a poner las manos así, hermano, ayúdeme o bendígame. El único a quien nosotros nos postramos y hacemos esas actitudes ante Dios. Aleluya. Amén. Así es. El mundo allá afuera, hermanos, quizás va a los conciertos y le cantan a su cantante favorito y levantan las manos y baten las manos. Pero nosotros, al único que hacemos eso es a Dios. Aleluya. Amén. Al único al que nosotros nos postramos. Nosotros entre hermanos nos podemos pedir perdón, pero no nos postramos a pedirle perdón. Quizás alguien lo pueda hacer, quizás por broma pero de este sentir de reconocer que solo Dios merece eso, solo ante Él así lo hacemos. Y el rey Salomón desde el principio habla que se postró de rodillas y extendió sus manos, y aquí dice que se levantó después de estar de rodillas y de estar con sus manos extendidas al cielo. Puede ser, no sé cuál sería la postura, si sería la postura así o sería así, pero de una de las dos casi siempre se ha visto en la escritura que se hace cuando se dirige a Dios. O también hay otra postura que se postran en tierra, cuando más que todo eso es cuando aparece un ángel o la gloria de Dios, se postran en tierra. Pero aquí vemos una actitud del rey Salomón, que era el rey, no era cualquier hombre que se estaba postrando, era el rey Salomón que se estaba postrando ante Dios. Pero aquí nos da a entender algo, hermanos, no hay rey más grande que nuestro Dios. Amén. Sea cual sea el de esta tierra, el gobernante, el presidente, el rey o como se llame, hermanos, no hay ni uno más grande que nuestro Dios. No hay otro. Por eso nuestra confianza nunca debe de estar en presidentes, en reyes, en lo que sea, gobernantes, sino que en Dios. Aleluya. En Amén. Dios debe de estar nuestra confianza. Él es nuestro Los hombres Dios. mueren. Los hombres, su reino es temporal, no es permanente, es temporal, pasa. Hoy está, mañana no está. Hoy puede vivir, mañana morir. El único que vive y permanece para siempre es nuestro Dios. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Y escuchen lo otro que dice. Y me llama la atención esto que dice. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel. El rey Salomón no extendió las manos ante el pueblo diciendo: yo los bendigo, o reciban mi bendición, o pueblo recibe. Recibe. Amén. Escuchen lo que dice. ¿De qué manera él bendijo al pueblo de Israel? Que Dios bendiga. Amén.
Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en alta voz, ¿cómo dijo? Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y si quieres seguir leyendo más, sigue para más adelante, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Él no dijo yo los bendigo o reciban bendición o recibe pueblo. Como nosotros vemos en esos tiempos actuales, los llamados profetas, apóstoles y todos esos.